Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 6 de septiembre del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Que se escuche bien fuerte, bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y bueno, pues vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para ir a nuestro estudio de la palabra de nuestro Señor. Recuerde que estamos transmitiendo en Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo, así que le animamos a que usted nos acompañe en esta transmisión. Estamos compartiendo nuestra liga de nuestra transmisión, nuestros hermanos que nos están acompañando a través de las redes. Recuerde que estamos nosotros transmitiendo en vivo. Posteriormente usted verá esto a través de YouTube en nuestras listas de reproducción. Y también estamos transmitiendo a través de TikTok Live para que usted también pues nos acompañe y comparta también esta enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Reiterándoles como siempre, ¿verdad? Que el sábado para nosotros, ¿verdad? Pues es la culminación de una semana en torno a la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Recuerde que la semana del cristiano empieza el domingo, ¿verdad? Y el domingo, ¿qué nosotros debemos hacer, hermana? Congregarnos, ¿verdad? En el día del Señor, donde adoramos su nombre, celebramos su victoria, su resurrección y escuchamos su palabra. Amén. Amén. Y posteriormente, pues a lo largo de la semana, de lunes a viernes, usted recibe a través de Ministerios Voz que Clama y también a través de su iglesia local, estoy seguro, usted recibe enseñanza, usted recibe palabra. A partir de Ministerios Voz que Clama, usted recibe audiolibros lunes, martes, recibe también el jueves, el viernes. Y si usted no lo recibe, por alguna razón, recuerde que están disponibles para usted en la plataforma de SoundCloud y de Spotify. Nuestros planes de lectura, nuestros audiolibros, todos están ahí disponibles para usted, para que los escuche con libertad, para que los pueda compartir, ¿verdad? Y también recordarles que a través de Radio Cristiana Universal 100.1 está usted escuchando todos los días de lunes a viernes, está usted escuchando a partir de las 8 de la mañana el plan de lectura McChain, donde están escuchando el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. A su nombre sea la gloria. Nos acercamos ya a una fecha muy especial, muy importante de nuestro calendario, ¿verdad? En el cual nosotros, pues como grupo, vamos a celebrar. ¿Qué cosa, Lalo, vamos a celebrar en septiembre? Nuestro aniversario, ¿verdad? De Ministerios Voz que Clama. El Señor le damos gloria, amén. Le damos la gloria al Señor que nos va a permitir celebrar un año más de este ministerio en el cual pues hemos tenido bendición, alcance, ¿verdad? Y el Señor nos ha bendecido grandemente. Recuerde que tenemos celebración, ¿verdad? De aniversario, Ministerios Voz que Clama. ¿Cuándo vamos a tener aniversario, Peter? El último sábado del mes de septiembre, sábado 27 de septiembre, ¿verdad? Entonces, vamos a echar la casa por la ventana. Digo, no es mi casa, pero nos van a sacar por la ventana, ¿verdad? Nos van a sacar por la ventana de lo latosos que somos. Vamos a ir al texto, si es tan amable, mi amado, mi amada. Cerramos ya el primer bloque del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Saque su Biblia, sus notas. Vamos a Juan capítulo 14 y le vamos a dar lectura de los versículos 15 al 26. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 26. Lo vamos a leer todos juntos y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y aclara Juan, dice, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de su iglesia. Por lo tanto, podemos descansar en Él y sabemos que esto es verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque nos permite reunirnos con libertad y estudiar tu palabra. Nos estamos dirigiendo, Señor, a Tierra Santa. Nos estamos entrando en los terrenos, Señor, de tu interacción divina, de la interacción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la conversación trinitaria, Señor, en los planes eternos que tú tienes para tu pueblo, Señor, y que has tejido desde la eternidad y que se están cumpliendo, Señor, que hemos vivido a lo largo de toda esta era cristiana, Señor. Padre Santo, yo ruego que estas palabras, Señor, traigan aliento, consuelo, ánimo, vigor a la vida de mis hermanos y de todos aquellos que nos escuchen en la distancia, en la posteridad. Padre Santo, que no sea mi palabra, sino sea la tuya. Toma tu absoluto control de mi persona, pensamientos y palabras, y bendice a tu pueblo que escucha en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recuerde usted que estamos en el aposento alto. Estamos escuchando palabras para la iglesia, palabras para los que creen, palabras dichas en un contexto de intimidad, en un contexto de fe. Por lo tanto, deben ser atendidas y deben de ser creídas. Palabras con una profunda carga espiritual, con un profundo conocimiento teológico. Estas palabras en su momento los discípulos no las entenderían porque no estaban capacitados para entenderlas en su totalidad. Pero lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que vamos a escuchar el día de hoy a través de la enseñanza del Nuevo Testamento nos apunta nada más y nada menos que a una promesa maravillosa, a la promesa del Espíritu Santo. Cristo nos ha prometido que no nos dejará solos. A su nombre, gloria. Amén. Cristo nos ha prometido que no nos dejará solos. Y que dejará para nosotros algo muy importante, algo muy esencial. Él ha concluido, ¿verdad? En semanas anteriores vimos que nuestro corazón no debe tener miedo, porque debemos de confiar en su persona, debemos de confiar en sus promesas, en su poder, en que Él está al pendiente de todas nuestras necesidades y que Él es el camino. Y ahora, a partir de este versículo 15, la palabra del Señor nos apunta a una cuestión muy importante. En el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo ha hablado del amor de los discípulos por ellos. Del amor de los discípulos por ellos. Aquí en este versículo 16, habla del amor de Cristo por sus discípulos. De acuerdo con su obra intercesora, recuerde que nuestro Señor Jesucristo tiene 3 oficios: como profeta, sacerdote y rey.
Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo un ministerio profético, anunciando el reino de Dios, llamando al arrepentimiento, predicando la verdad y sobre todo en este sentido, anunciando las verdades espirituales, ¿verdad? Palabras que se cumplirían. Nuestro Señor Jesucristo daría palabras de verdad que tendrían cumplimiento en poco tiempo. Pero estas palabras son las palabras de nuestro sumo sacerdote, de aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quiero recordarle esto, mi amado, mi amada. Nuestro Señor Jesucristo ascendió y está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, intercediendo por sus santos, rogando día y noche por su pueblo y por sus santos, por su santificación y por su caminar. Y estas son las palabras de nuestro buen pastor, de nuestro intercesor Jesucristo. Quiero ir nuevamente al versículo 15 y reiterar una cuestión muy importante que hemos hablado en sesiones anteriores, pero quiero traerlo y enfatizarlo. ¿Los que están sentados a la mesa son extraños? No. ¿Los que están sentados a la mesa con Jesús son incrédulos? No. A veces tienen como algunas incredulidades en el sentido de que a veces dudan porque no tienen a veces mucha capacidad de fe, no alcanzan a creer, no alcanzan a entender todo, pero no es porque no crean en Jesús. La realidad es esta, mis hermanos. El sello que distingue al discípulo de Cristo no es su emoción, no es su devoción. El sello que distingue al discípulo, ¿cuál es? Y lo dice claramente el versículo 15. La palabra guardar, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el sello que distingue a un verdadero discípulo de Cristo? Cuando dice guardad mis mandamientos, ¿qué está diciendo? Ponlos en un cajón, guárdalos en un baúl, en una caja. Poner obediencia, ponerlos en la práctica. Habla de guardar, de tenerlos atesorados, presentes, vivirlos, ponerlos en la práctica. Y acabas de mencionar algo muy importante. La realidad es que el sello del verdadero discípulo no hay cualquier otra cosa, es la obediencia. La obediencia es el sello de la fe que ha salvado a alguien. Yo no puedo entender a un cristiano que diga que es cristiano y vive en desobediencia, entonces no está siendo un buen discípulo. La obediencia es el sello de la fe que realmente ha salvado a alguien. Si no, entonces, ¿de qué te ha salvado? La obediencia es el sello del amor auténtico por Dios. En aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, pero hicimos esto o aquello, pero no, realmente no hicieron su voluntad. Quienes son verdaderamente salvos por la gracia y el amor de Dios responderán invariablemente con una vida de sumisión y servicio. Apunte eso porque es importante. La vida del cristiano no aplica para el yo quiero. Me preguntaban hace poco, si a ti te dijeran que si tú quieres ser pastor, anciano, diácono, si tú quieres ser misionero, es que no se trata de lo que yo quiero ser. Se trata de qué. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde el Señor me quiere? Si el Señor quiere que no sea ninguna de esas cosas y yo sea el que lava los pisos, si el Señor quiere que yo solamente me dedique a abrir la puerta, si el Señor quiere que solamente me dedique a atender, a leer nada más los textos de la palabra del Señor, si ese es mi trabajo, lo voy a hacer con gusto. El siervo no dice a dónde quiere ir, sino se somete a la voluntad del Señor y dice, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? La vida del discípulo se distingue por su misión y servicio. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y lo voy a hacer ¿con qué actitud? Con gusto, con amor. Los cristianos genuinos
con corazones regenerados, con mentes renovadas, no pueden evitar reflejar externamente quiénes son en su interior, porque son nuevas criaturas en Cristo. Ahora, esto es muy importante y quiero enfatizarlo. Si usted espera encontrar perfección en otro cristiano, no la va a encontrar jamás. Estamos en un proceso de santificación, por lo tanto, si usted quiere encontrar defectos en un cristiano, lo va a encontrar. Si usted quiere encontrar defectos en su servidor, va a encontrar demasiados. No ponga su mirada en mí, sino más bien en aquel que me ha salvado y me ha redimido y está obrando en mí. En él ponga su mirada. Es muy importante que esto usted lo tenga presente, porque si no, entonces nos podemos convertir en esta actitud legalista de estar buscando defectos en los cristianos, pero no estar atentos a nuestros propios pecados. A lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo recalca la importancia de la obediencia que caracteriza a los que creen para salvación. Dice Lucas 6:46, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Dice Juan 3:36, quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice Romanos 2:8, que hay ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen, repito, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué hay para ellos? Dice Romanos 2:8, ira y enojo. El apóstol Pablo, ¿verdad? En su ministerio como apóstol, como mensajero por la gracia de Dios, él dice que su llamado era persuadir a las naciones a que obedezcan a la fe. Romanos 1:5. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifieste en su segunda venida, dice 2 Tesalonicenses 1:8, que él dará retribución a los que no conocieron a Dios, y presta atención, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él les va a dar retribución. Hebreos 5:9 dice que Jesús ha venido a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Mientras que aquellos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo, dice 1 de Pedro 4:17, son aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que está mostrando una persona que no obedece a Dios? Una de dos. O no ha nacido de nuevo, o qué otra cosa está mostrando. Porque la obediencia es la característica de los que han nacido de nuevo. ¿Sí queda claro, clase? Sí. Amén. No se enoje, no se ponga serio. Y dice, ay, empezó picoso. Podríamos decir, ahora sí, ahí va lo picoso. Podríamos decir, ¿verdad?, que si como asamblea de creyentes, como iglesia, acordamos llegar a las 6 de la tarde y llegamos 10 para las 7, ¿estamos siendo obedientes o no? No. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una cuestión que necesitamos hacer, una exhortación íntima y personal, ¿verdad? Digo, hay situaciones, ¿verdad?, extraordinarias, ¿verdad? Pero recordemos que la obediencia es una bendición y que el cristiano no es que no pueda. El cristiano quiere obedecer y puede obedecer. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo cuando escucho a un creyente, a un cristiano que dice, no puedo hablar con mi hermano, no quiero hacerlo, entonces está mostrando una cosa que no ha nacido de nuevo y que se está resistiendo al accionar del Espíritu Santo en su corazón. Y eso es algo terrible. Regrese, por favor, conmigo a Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis,
Si usted realmente dice que ama a Dios, debe usted obedecer a su palabra. Debe usted obedecer a Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es la verdad de la palabra de nuestro Señor. Ahora, ¿hemos desobedecido? Sí. Primera de Juan capítulo 1 recuerda esto, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si usted piensa que este no es su caso, usted ya está pecando, porque ciertamente ha desobedecido al Señor. Pero dice el versículo 9, si usted recapacita, se arrepiente, si confiesa sus pecados, ¿qué nos dice acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas palabras fueron dichas a los discípulos, fueron dichas a estos hombres imperfectos, pero que ellos iban a representar a nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto, mis hermanos. Por ello, usted es consciente de una cosa, usted puede o no puede obedecer. ¿Por qué puede obedecer usted? ¿Porque usted es bueno? ¿Usted puede obedecer porque es inteligente? ¿Usted puede obedecer porque es muy espiritual? ¿Usted puede obedecer porque usted ama más a Dios que otras personas? ¿Usted ama más a Dios que otras personas? ¿Por eso usted puede obedecer? ¿Qué es lo que le da a usted, como cristiano, la capacidad de obedecer? ¿Quién le da a usted la capacidad de obedecer? ¿Puede obedecer usted por sus propias fuerzas? No. ¿Quién lo capacita para obedecer? El Espíritu Santo. Acabas de llegar a una parte fundamental acerca de esto. La presencia del Espíritu Santo es indispensable para nuestra vida como cristianos. Por ello, las palabras del versículo 15 no tendrían en absoluto ningún sentido ni razón de ser si no existiera lo siguiente. Cristo dice que necesitamos, ¿verdad?, obedecerle si realmente queremos manifestar que le conocemos y le amamos. Dice el versículo 16, yo rogaré al Padre. Oh, mis hermanos, qué hermoso es esta palabra. Si está prestando atención al texto, el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre. Cristo está orando por nosotros. El Señor nos está dando maravillosas promesas y usted debe guardarlas, debe atesorarlas. Son las palabras de la persona que más le ha amado en este mundo. Estoy seguro que sus padres le han amado mucho, pero nadie le ha amado tanto como nuestro Señor Jesucristo. No hay un amor más grande que el de Cristo. El amor de un cónyuge, de una pareja, de los hijos, el amor de nuestros padres, no, por muy hermoso, por muy puro que pueda ser, nunca superará al amor de Cristo. Y Él ruega para que nuestra obediencia glorifique su nombre. Y Él pronuncia palabras de promesa, palabras de provisión a todos los que creen. Diga amén a eso. Amén. Pero Cristo ya dentro de un momento, dentro de unos cuantos momentos, Él ya no va a estar presente con ellos. Él va a ser arrestado, va a ser enjuiciado, va a ser torturado. Él va a morir en la cruz del Calvario. Va a resucitar al tercer día, a su nombre gloria. Amén. Pero dentro de muy poco, los discípulos ya no contarían con la presencia física visible de Cristo. ¿Qué los sostendría para seguir obedeciendo?
la presencia del Espíritu Santo. Y Cristo, ¿verdad? Consciente de esto, dice que Él promete rogar al Padre. Él promete rogar al Padre por sus discípulos. ¿Y qué es lo que va a pedir? ¿Por qué va a rogar? Fíjate lo que dice más adelante el versículo 16. Yo rogaré al Padre que envíe y les dará otro. Mientras Cristo estaba en la tierra, Él era el consuelo de su pueblo, el consuelo de los que creen. Pero cuando Él ya no esté, Cristo dice, le voy a rogar al Padre y les enviará otro consolador. Y es muy interesante porque nosotros lo leemos aquí, ¿verdad? En el español, en la versión Reina Valera, ¿verdad? Lo escuchamos como consolador con mayúscula, ¿verdad? Como si fuera un nombre propio, ¿verdad? Y está hablando, usted y yo sabemos que está hablando ¿de quién? De la tercera y bendita persona de la Trinidad. Tercera no porque sea menor en importancia, sino tercera por en aparición en la revelación bíblica. Muy importante tener esto presente. No es que el Espíritu Santo sea inferior, sino que aparece, es la tercera manifestación en cierta aparición de énfasis en la revelación bíblica, pero el Espíritu Santo ha estado presente desde el Génesis. Hablaremos de eso en algún momento. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que habitó en Cristo, será enviado. La palabra que es usada aquí para hablar del Espíritu Santo, el adjetivo, la ilustración es parakletos. Parakletos. Un término cuyo significado, si nosotros nos pusiéramos a exponerlo en este momento, no tendríamos suficiente tiempo, pero literalmente está significando alguien llamado para ayudarnos. Un ayudador, un exhortador, un intercesor, un alentador, un abogado. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho acerca de parakletos. Y se la he platicado en algunas otras sesiones y la comparto con ustedes. El parakleto, dentro del el sinfín de ilustraciones del lenguaje griego. ¿Ha visto usted los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Y ha visto usted que cómo arrancan los Juegos Olímpicos con una ceremonia en la cual se enciende ¿qué cosa? Una antorcha, ¿verdad? Y va una persona corriendo con la antorcha del fuego olímpico. Hay mucho simbolismo ahí, pero hay un atleta, ¿verdad? O una serie de atletas que van pasándose el fuego olímpico y corriendo una determinada distancia, ¿verdad? Maratonistas, ¿verdad? Personas, atletas que van pues rumbo a este lugar donde se encenderá el fuego olímpico y dará inicio así a los Juegos Olímpicos de ese año, ¿verdad? Bueno, detrás de toda esta ceremonia pagana, detrás de todo esto, hay una ilustración que a mí me gusta mucho acerca del parakletos. Y el parakleto es la persona que acompaña al corredor. Entonces está el atleta corriendo con la antorcha y el parakletos es la persona que está dándole ánimo, que le está ayudando, que le está asistiendo, que le está dando vigor, ánimo y fuerza. ¿Para qué? Para que siga la carrera. Me encanta esta ilustración a la luz de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito del Consolador? Dice, para que esté con vosotros. ¿Qué dice? Para siempre. Para siempre. ¿Verdad? Para siempre. Es muy importante esto, cuando él habla la promesa de Jesús de enviar otro consolador exactamente como él, una persona que pueda tomar adecuadamente su lugar y darle poder a su pueblo para su obra. El Espíritu Santo es el sustituto perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El consolador original, ¿verdad? Como diría primera de Juan 2:1, donde se utiliza el parakletos en un sentido como abogado. Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este contexto también se utiliza la palabra parakletos. Jesús
como de igual manera, al igual como Jesús lo hizo, el Espíritu Santo le enseñaría a los discípulos, fortalecería a los discípulos, intercedería por los discípulos. Amén. 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 Aunque la partida de nuestro Señor Jesucristo era algo que realmente iba a suceder, que era algo inminente, nuestro Señor Jesucristo nos asegura y nos promete que va a estar para siempre con nosotros a través de la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Mis hermanos, hay muchas enseñanzas en el día de hoy corriendo. Ya no son herejías antiguas con nombres nuevos. Tenemos que atender mucho a la doctrina del Espíritu Santo porque hoy hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, distorsiones tremendas acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Falsas enseñanzas de grupos falsos como los testigos de Jehová. Suposiciones de muchos que se hacen llamar cristianos que le atribuyen al Espíritu Santo no personalidad. Él no es una persona, ¿verdad? Que solamente es una fuerza, un poder. Pero la Biblia claramente enfatiza que el Espíritu Santo es una persona y que esa persona es Dios. Amén. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo posee los atributos que lo caracterizan como persona. El Espíritu Santo posee intelecto. Está apuntando esto porque esto es importante. El Espíritu Santo posee los atributos que lo caracterizan como persona. Él es una persona. Por el tanto, posee intelecto. Conoce los pensamientos de Dios. Dice primera a los Corintios 2:11 lo siguiente. Escuche con atención. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo posee mente. Dice Romanos 8:27 lo siguiente. ¿Ya se aburrió? Apenas estamos empezando y esto viene muy bueno. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tiene una mente, tiene una intención, tiene pensamientos, tiene emociones, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene emociones. ¿Puede contristarse? Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos, iglesia. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad. Es decir, que el Espíritu Santo tiene propósitos, hace las cosas como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Estas cosas, está hablando Pablo acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, presta atención, como Él quiere. ¿Cómo hace las cosas el Espíritu Santo? Cuando el hombre le truena los dedos. ¿Cómo hace las cosas el Espíritu Santo? Cuando Cash Luna dice, hoy va a ser noche de milagros y hoy quiero que vaya a haber milagros, y el Espíritu Santo está obligado a hacer lo que Cash Luna quiere. No. Mis hermanos, el Espíritu Santo es soberano. Él tiene voluntad y Él hace las cosas cuando quiere y como quiere. Así es como opera el Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuáles son las características de una persona? La Biblia revela que Él tiene características de persona. Tiene intelecto, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. ¿Amén? Amén. Esto nosotros lo vimos en Fundamentos de la Fe y luego lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones. ¿Ya se aburrió? No. Esto está muy bueno.
Cuando hablamos del Espíritu Santo, saque su Biblia porque hay mucho que decir acerca de él. El Espíritu Santo hace cosas que solo como persona y como persona divina puede hacer. La Biblia dice que el Espíritu Santo enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo testifica. La Biblia dice que el Espíritu Santo conduce y dirige. La Biblia dice que el Espíritu Santo guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence. Juan 16 del 7 al 8, hablando de que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de pecado. El Espíritu Santo habla. Su nombre, gloria. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo intercede. ¿Alguien me quiere explicar qué significa interceder? Mi hermano David, ¿qué es interceder? Interceder es Parece que estoy tomando fabuloso, ¿no? ¿Qué es interceder, hermano? Pues, o sea, un hermano orar por él. Estar intercediendo. Cuando hablamos en representación de otro, eso es interceder. ¿Verdad? Cuando hablamos en representación de otro. Las que son mamis, ¿verdad? Cuando sus hijos están enfermos, tienen fiebre, no pueden ir a la escuela, y usted va a la escuela y habla en representación ¿de quién? De su hijo. Usted intercede por él, ¿verdad? Esto es una terminología jurídica también. Hablaremos de eso en algún momento. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Habla por nosotros. Cuando nosotros en oración decimos puras barrabasadas, el Espíritu Santo habla por nosotros y le dice a Dios, le dice al Padre, mira, lo que Pedro quiso decir es esto, ¿verdad? Es nuestro intérprete, ¿verdad? Él habla por nosotros. El Espíritu Santo revela. La palabra revelar significa quitar el velo. Nos muestra las cosas. Cuando tú vayas a abrir la Escritura, cuando tú vayas a leer la Biblia, no la puedes leer en tu intelecto llano y simple. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele su voluntad, la mente de Cristo. Por eso hay pasajes que tú lees y parece que están en chino, pero los vuelves a leer y le pides al Espíritu Santo que te revele y de pronto los lees y dices, ¡ay! Esto estaba ahí. Y lo lees y es más claro que el agua. Es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede mentir. Amén. El Espíritu Santo no puede blasfemar acerca de la persona del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no puede insultar. Más aún, el Nuevo Testamento, la totalidad de la revelación bíblica de Mateo a Apocalipsis, se refiere al Espíritu Santo siempre, ¿verdad?, con el uso de pronombre masculino y utiliza el sustantivo griego pneuma, espíritu. Por lo tanto, ¿verdad?, como dice Juan 3, es como el viento, ¿verdad? No lo podemos controlar. La Biblia nos enseña acerca de la deidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la deidad, ¿de qué estamos hablando? De que el Espíritu Santo ¿es qué? Es Dios. Es Dios. No es cualquier espíritu. Es el Espíritu mismo de Dios. Amén. Explico esto. Por ser la tercera persona de la Trinidad, se le asocia con el Padre y con el Hijo. Esto es teología pura, ¿eh? Usted está entrando en el terreno de lo teológico. Por ser la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo se le asocia siempre con el Padre y con el Hijo. Se le llama Espíritu de Dios, Mateo 3:16. Espíritu de Jesús, Gálatas 4:6. Se le menciona junto a ellos, es decir, junto al Padre y junto al Hijo, en las fórmulas trinitarias. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, dice que irán por todo el mundo y los bautizarán en la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y
Amén. Muy importante tener esto presente. El Espíritu Santo siempre se asocia con el sacramento del bautismo. El Espíritu Santo posee atributos, características, cualidades de persona que solamente puede tener la divinidad. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia, clase? Que todo ¿qué? Todo lo sabe. 1 Corintios 2 del 10 al 11, ya lo leímos. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139:7. El Espíritu Santo es omnipresente. Está en todo lugar. El Espíritu Santo es omnipotente. Significa que Él todo lo puede, a su nombre gloria. Amén. Tiene un poder creador. Vemos la presencia implícita del Espíritu Santo en Génesis 1:2, en Job 33:4. El Espíritu Santo posee el atributo de la divinidad, de la verdad. Primera de Juan 5:6 dice acerca de este atributo, y voy a leer el texto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Presta atención. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. El Espíritu Santo tiene poder para dar vida. El Espíritu Santo tiene poder para dar vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo da vida. Cuando usted lee el texto de Ezequiel de los huesos secos, es el Espíritu el que les da vida a esos cuerpos y esos huesos secos. El Espíritu Santo hace obras que solamente Dios puede hacer. El Espíritu Santo participó en la creación del universo. Salmo 33, 6 al 9, dice acerca de la capacidad creadora del Espíritu Santo. ¿Ya se aburrió? No. Hoy les tocó machaca, hoy sí saqué la carne así al asador, así. ¿Salmo qué dijo? 33, versículos 6 al 9, dice el texto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra usada aquí es ruaj, el espíritu. El ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y esto es muy importante, el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Acompáñeme a 2 de Pedro 1:21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía, hablando de la palabra de Dios, la palabra nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice segunda de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo.
Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra utilizada aquí en el griego bíblico, en el griego koiné, para inspirado theopnestos, que dice que es exhalada de la misma boca de Dios. ¿Le recuerda lo que leímos hace un momento del Salmo 33? Por el aliento de la boca de Dios, por el ruaj de Dios. Esto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo regenera a los pecadores. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Juan capítulo 3, versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, hablando acerca de la acción de la salvación y del Espíritu Santo en el corazón de los pecadores, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dice: pero cuando se manifestó, Tito 3:4, voy a leer desde el 4, dice Tito 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y presta atención, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ha creado el universo. El Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras. El Espíritu Santo ha regenerado a los pecadores. Y el Espíritu Santo santifica a los creyentes. Levante su mano. El Espíritu Santo le santifica. A su nombre, gloria. Esa es la acción del Espíritu Santo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo le escogió Dios? Desde el principio, a su nombre, gloria. Amén. Dios le escogió desde el principio a usted para salvación. ¿Y cómo se manifiesta esta elección? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Finalmente, digo, esto nada más estoy haciendo un chiqui resumen, ¿verdad? De la doctrina de la neumatología, de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hay mucho más que decir acerca de esto, pero no quiero abrumarle. Las Escrituras dicen, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 3, vemos que hay una acción tremenda en el cuerpo de la iglesia. Vemos que la iglesia naciente era muy poderosa, muy vibrante en su generosidad y en su accionar, pero nadie puede engañar al Espíritu Santo. Se nos dice que no había necesidad en la iglesia porque las personas que tenían riquezas, que tenían bienes, los vendían y traían de esa venta íntegra, lo traían a los pies de los apóstoles. No quiere decir que los apóstoles se hicieran ricos, Quiere decir que lo ponían al servicio de las necesidades del reino, de la iglesia, en ese contexto. ¿Amén? Amén. Nada es nuestro, todo es del Señor. Amén. Y los regenerados así lo entendían. Pero nos habla de un caso. Hechos de los Apóstoles nos cuenta de un caso, de un matrimonio que conocemos como Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira, ellos venden su propiedad y Satanás pone en sus corazones el, pues, no entregar la integridad de eso y quedarse con una parte y decir que fue otro precio. Y
Y en esto el Espíritu Santo le muestra a Pedro la malicia de sus corazones. Y uno podría pensar con el pensamiento de nuestro tiempo, decir, Daniel, ¿y a ti qué te importa lo que hagan los creyentes con sus bienes? Bueno, empecemos primeramente por una cosa. No son nuestros bienes, son los del Señor. Y si el Señor ha inspirado y me ha llevado a dar promesa y juramento de entregar esto, tengo que entregar la totalidad de lo que estoy haciendo. O sea, si usted es encargado de una tienda, de un negocio, si su patrón le dice, tienes que vender estos 6 kilos de aguacates, y tú nada más vendes 5 y te quedas con la ganancia del otro kilo, ¿estás siendo íntegro? No. Estás robando al Señor. Ahora, ellos hicieron esto en secreto, nadie lo sabía. Pero el Espíritu Santo no se le puede mentir. El Espíritu Santo sabe. Y oh, mis hermanos, qué horrible es tratar de mentirle al Espíritu Santo. ¿Ha intentado usted mentirle al Espíritu Santo? Claro que sí, lo hace todo el tiempo. Hacemos eso todo el tiempo. Y el Espíritu Santo te dice, estás mintiendo. Y te hace sentir horrible. Pero ojo, este relato de Hechos capítulo 5, versículo 3, nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, en el sentido que Él manifiesta también su justa y santa ira. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira, hermano David? Fueron muertos. Cayeron muertos porque no se arrepintieron. Mintieron. Le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Oh, mis hermanos, yo estoy seguro que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y su ruego ante el Padre ha evitado que muchas veces saquemos tantos cuerpos de la casa de Dios. ¿Cuántas veces podría esto estar sucediendo? ¿Cuántas veces estamos nosotros también tratando de mentirle al Espíritu Santo? Tratar de mentirle a Dios. Esto es algo muy serio, mis hermanos. Entonces, regrese usted conmigo a Juan capítulo 14. Pastor. Sí, mi hermano, adelante. Eso no lo creen los testigos de Jehová. Por supuesto que no. Porque yo veo como una de que Jehová hablaba del Espíritu Santo, que sí, que es Dios, dijo ella, ¿no? Que nomás es una fuerza. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Y le enseñé el versículo ese de 1 Juan 5, el que acaba de decir para el otro, ¿no? Que sigue, y que dice ahí que los 3 dan testimonio. Ok. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, luego platicamos acerca de eso, porque ellos tienen una Biblia manoseada. Luego platicamos de eso si quieren. Pero es muy interesante porque esto no es un problema solamente de los testigos de Jehová. La mayor parte de las herejías y sectas tienen un problema con la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, ni siquiera mencionan al Espíritu Santo. Pero incluso hay muchos movimientos hoy, pseudo cristianos, pseudo evangélicos, que tienen una doctrina distorsionada de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hay gente que dice que el Espíritu Santo no hace eso. Lo de Ananías y Zafira. No, el Espíritu Santo es puro amor. ¿En serio? ¿El Espíritu Santo no lo ha hecho sentir incómodo? Cuando uno hace algo que no. Incluso dice, lo leemos nosotros cuando tomamos la cena del Señor, que cuando la tomamos indignamente, que incluso algunos se enferman y algunos... O sea, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo no es diferente. Dios no puede ser burlado. Es el mismo espíritu, solamente que nosotros, como hay gracia y misericordia, pues pensamos que pues ya no es el mismo, ¿verdad? Y no es esto así. Avancemos en el texto, porque si no me voy a echar aquí un buen ratote. Juan capítulo 14, versículo 16. Esta persona de la que acabamos de hablar, este paréntesis largote que acabamos de hacer, esa es la persona que está Cristo rogando al Padre que sea enviada para que esté con nosotros para siempre. Nada más y nada menos. A su nombre, gloria. Amén. El Espíritu de verdad. Está hablando del mismo Espíritu. Pero dice,
¿Por qué? Porque habla del Espíritu de verdad. Porque el Espíritu de verdad, es decir, la acción del Espíritu Santo que traerá verdad espiritual a los creyentes, será muy importante para la iglesia desde sus inicios hasta el día de hoy, porque le va a revelar a los apóstoles la verdad de las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos va a revelar a nosotros la verdad en las Escrituras. Pero este Espíritu de verdad, dice el Señor Jesucristo, que el mundo no, ¿qué dice? No lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir, y cuando habla la palabra mundo, está hablando del sistema espiritual gobernado por Satanás y sus demonios, donde se manifiesta el anticristo, ¿verdad?, que rechaza completamente a Dios, la palabra y toda idea de nuestro Señor Jesucristo. Ese mundo es del que estamos hablando, de las personas que rechazan tajante, hostil y violentamente el Evangelio. Ese mundo, dice, no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios que nosotros no funcionan las cosas así. 2 Corintios 4:18 dice que no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros andamos por fe, no por vista. Aunque el apóstol Pablo aquí lo utiliza en un contexto completamente diferente, pero aplica para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sí hemos visto a Jesucristo con los ojos de la fe, ¿verdad? Y sí le conocemos porque tenemos una relación con Él. Y dice el Señor a sus discípulos, el mundo no le puede ver, no le puede conocer, no puede habitar el Espíritu con ellos, pero con ustedes sí. ¿Por qué? Porque ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Qué maravilloso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no está con el mundo, pero sí está con su iglesia. Amén. ¿Y cómo podemos saber que está con nosotros? Porque mora con nosotros. No tiene una relación superficial, religiosa. La relación que tiene es íntima, vive con nosotros, está en nosotros. Esto es muy importante, mis hermanos. Quienes no han sido regenerados, quienes no han nacido de nuevo, no pueden entender las verdades espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted necesita a Dios para conocer a Dios. Usted necesita a Dios para conocer su palabra. Usted necesita a Dios para orar. Necesita a Dios para adorar. Necesita a Dios para congregarse. Si no, estar ahí encerrado 2-3 horas en un culto le es abrumador. No lo toleran. No lo toleran. Parece que tienen alfileres en las nachas. Así yo los veo así como están todos así, ¿no? Cálmate, ¿no? Pero no puede estar en otros lados porque ahí se avientan, se las amanecen, ¿verdad? Están cómodos en el mundo. No se cansan. No se cansan. No se cansan. Pero para las cosas espirituales, uy, ¿cómo las repelen? Porque no es de ellos. Solamente los que han nacido de nuevo aman al Espíritu Santo y aman las cosas del Espíritu Santo. Por esto no debe sorprendernos que la gente piense que estamos locos. Le preguntaban a un hermano querido en su zona de trabajo, ¿por qué eres tan feliz? ¿Por qué sirves de esta manera? ¿Por qué siempre te veo contento? Porque Dios vive en mi corazón. Porque el Espíritu Santo está conmigo. Y la gente escucha eso y dice, ¡ay! Está aleluya. No lo pueden entender. Están locos. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2,
los que pasaban por ahí, los que escucharon a esta multitud recibir el Espíritu Santo, actuaron con desdén, con desprecio. Pensaban que estaban borrachos. Jesús les advierte a sus discípulos que habría hostilidad. El mundo no puede conocer ni recibir al Espíritu de verdad. Aunque el mundo no reconoce al Espíritu Santo, los discípulos le conocen, porque mora con ellos y está en ellos. Mis hermanos, nadie en ningún momento en la historia de la redención, escuche esto con atención, nadie en la historia de la redención puede salvarse a sí mismo, puede santificarse a sí mismo, puede recibir algún tipo de don o poder o gracia o sabiduría para el servicio, para testificar, para predicar, guía para entender las Escrituras y orar en su voluntad, si no fuera por la obra bendita de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. En nuestras almas. No estaríamos aquí, mis hermanos, escuchando este estudio si no fuera por la obra del Consolador. Amén. Él es el que nos sostiene, es el que nos lleva a Dios. Mis hermanos, vamos a dejar nuestra mirada de este estudio el día de hoy por aquí y quiero cerrar nada más con esto. Bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ¿estaba presente o no estaba presente el Espíritu Santo? Sí estaba presente, pero no de la misma manera. El Espíritu Santo estaba presente con los creyentes en un sentido general. En un sentido general. Estaba en el templo, estaba en las Escrituras, visitaba a su pueblo, se manifestaba en ciertas visiones, ¿verdad? A través de las visiones de los profetas. Él guiaba a su pueblo en muchos sentidos. Muchos dicen que estas teofanías, esta Shekinah, ¿verdad? Que se descendía en el tabernáculo o que guiaba el pueblo, ¿verdad? En columna de nube, es una representación del Espíritu Santo que guía a su pueblo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Los profetas decían siempre, el Espíritu del Señor me dice esto. Ellos jamás dicen, yo pienso, yo siento esto. No, ellos siempre hablan en el poder del Espíritu Santo. Adelante, hermano. ¿Sabes de la creación? Claro. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ahí está el Espíritu Santo. Incluso en lo desordenado y en lo vacío, ahí estaba actuando el Espíritu Santo. Mis hermanos, necesitamos volver nuevamente una mirada bíblica y sana teológicamente hablando acerca del Espíritu Santo, que es una promesa maravillosa de Cristo, que traerá vigor a la vida de la iglesia. Mi hermano, creo que necesitamos nuevamente recuperar una perspectiva correcta acerca del Espíritu Santo, para que podamos avivar nuestra relación con Dios. Muy importante esto, que el Señor nos ayude en nuestro caminar espiritual. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la bondad que tú tienes de enseñarnos, que tu Espíritu Santo nos enseña a través de la Escritura, a través de la palabra, y usa, Señor, a estos siervos inútiles que somos nosotros, Señor. Anhelamos a tu Espíritu. Él está con nosotros aquí ahora, Él está hablando, Él está obrando, Él está intercediendo, Él está actuando en los corazones. Rogamos, Señor, que Él se manifieste, tu Espíritu Santo, con todo poder en nuestras vidas, en la obra de tu reino, Señor. Permítenos conocerlo más y mejor, porque el Espíritu Santo siempre nos llevará a conocer mejor al Hijo y a conocer mejor el plan y el propósito del Padre. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y por favor le quiero hacer esta exhortación, sana exhortación, a que no falte, porque estas lecciones 14, 15 y 16 hablarán mucho acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que, por favor, no se pierda estos siguientes capítulos, no falte, porque ya estamos en nuestros días de aniversario, ¿verdad? Y estamos de fiesta, estamos de manteles largos. Amén. Amén. Vamos a repetir nuestro texto lema de nuestro estudio de Juan, que se encuentra en Juan 20:31, que a la letra dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis hermanos, al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra en esta sesión de clase, en esta sesión de estudio. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, desde TikTok Live. Les mandamos calurosos saludos, bendiciones en el nombre de Cristo, donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que Ministerios Voz que Clama tiene un compromiso con la palabra del Señor, y le animo a que usted vea nuestros materiales en SoundCloud, en Spotify, nuestras listas de reproducción en YouTube. Estamos para servirles, para orar por ustedes y compartir la palabra donde quiera que usted se encuentre. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.